¿Qué es el eneagrama y cómo te ayuda a ti como profesional? ¿Cómo ayuda a tus clientes? Y a mí me gusta la definición de mapa. ¿Realmente se puede llegar a ser un estoico en el mundo real o es solo para algunos? Aunque todos seamos todo, hay una predominancia y hay caracteres más mentales, caracteres más emocionales y caracteres más viscerales. Joar Corrés es médico psiquiatra integrativo. Une la neurociencia y la psicoterapia con hábitos de vida fundamentales y con herramientas orientales. ¿Cómo es posible que alguien como Nadal, como Cristiano, que lo consiguen todo, mantengan ese nivel de motivación? ¿Por qué necesitas ese logro? Hay un beneficio detrás de todas estas conductas, entiendo. Hay un origen. ¿Por qué sucede que no reconocemos la parte inconsciente? No es tan fácil aceptarse si no tienes conciencia. Que normalmente cuando uno toma conciencia lo primero que intenta es cambiarlo desde la conducta. Venga, pues no voy a pensar así. Yo, buf. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy me encuentro con Joar muy bien acompañado, ahora dejaré que se presente, pero lo que vamos a hablar en el podcast de hoy estoy seguro que no va a dejar a nadie indiferente, porque vamos a hablar de ego, vamos a hablar de eneatipo, del eneagrama, y si no conoces qué es y quieres saber por qué haces lo que haces y por qué actúas como actúas, entonces te invito a quedarte hasta el final porque hoy nos va a aportar muchísima información. Bienvenido, Joar, gracias por tu tiempo, tío. Gracias a ti por invitarme. Bueno, para quienes no te conozcan, hagamos la presentación. ¿Quién es Joar? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué es lo que haces? Explícame. Bueno, me ha gustado la pregunta de quién es Joar, porque claro, es esta identificación además que tenemos, que ya hablaremos de esto, ¿no? Que la gente se identifica, pues yo soy, como en mi caso, ¿no? Yo soy médico, ¿no? Y como esa fusión. Pero bueno, yo voy a hablar así, en esos términos. Yo soy médico, estudié en la Universidad de Barcelona y luego hice la especialidad de psiquiatría en Madrid, en el Hospital Puerta de Hierro. Me considero un poco pues, un friki de todo el tema de, pues ya has dicho, el eneagrama, teorías de la personalidad, también de neurodesarrollo, de neurodivergencia. Aquí entraría pues, más TDAH, autismo, altas capacidades, dislexia, bueno, diferentes formas de desarrollo del cerebro. Me gusta mucho el enfoque, pues eso, que ahora está pues, cada vez más mainstream, ¿no? El enfoque más integrativo, ¿no? O holístico, también existe ese término, porque al final, bueno, me gusta mucho pues, todo el tema de pues, la nutrición, el entrenamiento. Yo mismo hago entrenamiento pues, funcional y rotacional, con mazas, con Robflow, el contacto con la naturaleza, la exposición al frío o a estresores horméticos, microbiota, y intento integrarlo un poco todo bueno, pues con mis pacientes, conmigo mismo y en mi entorno. Al final, realmente choca un poco, ¿no? Porque yo cuando te conocí, que me dijiste soy psiquiatra, enseguida, con todo el respeto a la profesión, enseguida me viene a la cabeza pues el típico médico que te da unas pastillas y para casa, ¿no? Pero cuando te conocí y me explicaste lo del eneagrama, empecé a quedarme loquísimo con estas herramientas que te han ayudado y supongo que ayudan a muchos clientes. Entonces, te quería preguntar, para aquellos que no lo conozcan, los que lo conocen seguro están enganchados como yo, ¿qué es el eneagrama y cómo te ayuda a ti como profesional, como terapeuta y también cómo ayuda a tus clientes? Bueno, en el eneagrama hay muchas definiciones. Al final es lo que pasa con sistemas así complejos. Hay un mantra en la población de que, bueno, de que es más simple o que es para entretenerse, o hay gente que está en esos, y nada que ver. Es un sistema muy complejo que se puede definir como un modelo de clasificación de personalidad. Hay quien lo define, a mí me gusta la definición de mapa. Es un mapa con miles de variantes que se adapta muy bien individualmente a cada persona y que explora principalmente, pues eso, cómo vemos el mundo, nuestra cosmovisión, por qué tomamos las decisiones que tomamos y el porqué de esas decisiones. Indaga en el por qué pues, te pasa lo que te pasa, decides lo que decides, te enfada lo que te enfada, te pones esto triste, porque pues, cada uno somos diferentes. Y indagaría, vamos, lo que el eneagrama explora es cómo... Tu identidad, o sea, claro, que tenemos diferentes identidades, ¿no? exacto. 9 si no me equivoco, y entonces, Sí. dependiendo de cómo nos identificamos con esas identidades, entendemos el por qué hacemos lo que hacemos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos, ¿verdad? Exacto. Vale. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, el eneagrama a la hora de la afectación en la vida de una persona? Por ejemplo, en lo económico, en la salud. ¿Por qué dos personas ante la misma circunstancia
piensan y actúan totalmente distintos y tienen reacciones distintas. Claro, por ejemplo, cuando lees muchos libros, ya sea de, por ejemplo, en finanzas pasa mucho, que te hablan de que tu relación con el dinero tiene que ver con la programación que tuviste de pequeño. Es decir, qué escuchaste a tus padres, qué relación tenían con el dinero, o tenías tú, qué escuchaste en tu casa. Esto se parece mucho porque al final explora cómo tus vivencias en la infancia, cómo ese niño pues, que aprendió a defenderse de sus vivencias, de sus traumas más simples o más complejos, ¿no? En función de la vida, cómo esos mecanismos hicieron que tú pues, te enfrentes a la adversidad o a diferentes situaciones. Entonces, cuando llegas adulto, sigues poniendo en práctica unos mecanismos emocionales, instintivos, que tú aprendiste en una etapa inconsciente de tu vida y a la hora de relacionarte, pues incluso pues, con hábitos de salud, ¿no? Que es un poco lo que tú también trabajas, o con el dinero, pues bueno, va a cambiar mucho tu forma de relacionarte con estos hábitos. Es decir, no es lo mismo que yo me relacione con unos hábitos de vida desde la carencia absoluta, desde la insuficiencia, desde el no valgo, porque entonces, de alguna forma, el pues, ponerte fuerte va a ser una búsqueda constante de validación que no llega, porque es infinita, porque es algo que es mucho más profundo que eso. Entonces, o puedes llegar a usarlo como autocastigo, ¿no? Es decir, la exposición al frío o el ejercicio, el deporte, puede llegar a ser una forma de, como no valgo, me castigo. Como no lo he hecho bien en esta tarea o en este momento de mi día, ahora toca, pues eso, ejercitarse y como autocastigo. Esto me abre la puerta a preguntarte algo súper curioso y seguramente me dirás, es por esto, y lo acabo de identificar, y es que pese a, por ejemplo, una persona que tiene una empresa, que tiene un reconocimiento económico, ¿no? Que le va muy bien, si esa persona tiene, dependiendo del eneatipo, ¿no? Ahora entrarás tú, un patrón preconcebido de escasez porque ha escuchado en su casa que el dinero es malo, o que nunca es suficiente, o que ahorre para cuando vengan los momentos difíciles, etcétera, al final le condicionará porque pese a tener dinero, para él siempre tendrá el miedo a perder ese dinero y nunca podrá disfrutarlo, ¿verdad? Claro, porque son al final patrones emocionales subconscientes que son mucho más potentes que lo que tu racionalidad te puede hacer ver. Yo tengo un montón de pacientes que me dicen que yo no, o sea, puedes intentar hacerles ver que no están en carencia, que tienen de forma lógica y racional, pues que tienen un montón de recursos a su alcance o dinero, pero es que no va de eso. Va de un sentimiento, una emoción que es mucho más profunda y que no se llena. Es como el que tiene mucho reconocimiento social y aún así se siente vacío y nunca es suficiente. O como el que tiene, pues es eso, en ese caso, mucho dinero y siempre vive en carencia. Dependiendo de qué tipos de personalidad, hay tipos de personalidad que viven más en carencia y de hecho hay personas que viven más en abundancia. Es decir, aunque no tengan tanto, ellos creen realmente que tienen más de lo que tienen. Vale, pongamos el caso de personas públicas, de personas famosas, ¿no? Realmente, si te pongo el caso de Cristiano Ronaldo, una persona que marcaba a lo mejor 50 goles por temporada, me lo invento por poner un dato, y yo me acuerdo de ver vídeos de Cristiano diciendo que en la temporada siguiente, una temporada marcó 43, no 50, que era su media, y estaba muy mal emocionalmente, estaba muy afectado porque alguien incluso le dijo, pero no entiendo tu afectación porque sigues siendo el primero y sigues marcando más goles. Y él decía que no, que su estandarte era 50 y para él era como, se sentía como decepcionado. Entonces, ¿esto va? ¿Qué eneatipo es? ¿Cómo lo puedes explicar? Claro, él parece un eneatipo 3. Entonces, lo que le dicen desde fuera es percepción externa del resto, pero esto va con una percepción interna. Estos son disparadores emocionales profundos nuestros que se activan desde que somos pequeños. Es decir, pues si en tu desarrollo infantil, o sea, que tú buscas pues, ser querido por tus padres y aceptado por tu entorno, lo conseguías siendo súper eficaz, súper trabajador, súper disciplinado, consiguiendo las máximas notas en el colegio, seguirás replicando eso en la adolescencia, pues intentarás ser el mejor de clase en el instituto y luego en la universidad. Pero será también en función del mecanismo que tú hayas elegido que se te daba bien. En este caso, pues es un futbolista, un deportista de altísimo rendimiento. Él vio la validación, el superarse vía el fútbol. No hace falta que sea, digo, el colegio porque es lo más estándar en esta sociedad y lo más típico. Entonces nace de unas emociones que son automáticas, que siempre seguramente le habrá pasado. Y él cuando habla de su historia, él siempre había sido así, aunque fuese adolescente.
cuando a mí me preguntan cómo es posible que alguien como Nadal, cómo es posible que alguien como Cristiano, que lo consiguen todo, mantengan ese nivel de motivación. Y es que al final esa motivación, ese disparador, no lo pueden evitar. Cristiano no podría evitar ser tan... Esto es difícil de explicar porque, claro, normalmente uno cuando está disciplinado está muy orgulloso de esa disciplina. Pero yo tengo que hacer conectar como a mis pacientes o a estas personas que me piden ayuda en este sentido, con que son conexiones emocionales que no pueden evitar el superarse continuamente, porque intentan llenar un vacío que es infinito. Es decir, cualquier tipo de personalidad va a intentar llenar de forma infinita esos mecanismos que ellos tienen arraigados. Es decir, ¿y cómo se consigue equilibrar esto? Es decir, ¿qué pasa cuando tu miedo te supera o cuando una situación te supera, algo que tú te exijas, ¿no? Cuando dices, bueno, pues en este caso, soy una persona súper competitiva, meto 50 goles, pero de repente empiezo a meter 43. O sea, eso supone una fustigación, entiendo, un estrés increíble, ¿no? Para la persona. Claro, porque es que al final, antes lo hemos hablado, antes de grabar, el ciclo de repetición que hablaban también el budismo y el ciclo que te lleva al sufrimiento. Es decir, tú tienes un apego por ese deseo. El que tengas tú en tu caso. Yo, en el caso de un 3, pues sería el apego y el deseo de eso, de superarse y de que te lleva al estrés, te lleva al burnout y te lleva a sufrir. Que es paradójico, porque por un lado es egosintónico. Egosintónico sería que te da placer, es decir, eso te potencia y te motiva, y por eso él, da igual los años que pasen, que sigue ese nivel de autoexigencia y pues eso, de motivación. Pero al mismo tiempo No disfrutas nada porque siempre quieres no más. disfrutas nada porque siempre quieres más. Es decir, te lleva al sufrimiento. Y a un ciclo es paradójico porque, pues eso, cuanto más tienes, pues más sufres. Entonces, contestando la pregunta de cómo salir de esos ciclos de repetición, porque claro, lo que yo suelo leer es, pues hay diversas teorías, diversas formas, y tienes, pues eso, los griegos clásicos te planteaban el estoicismo. Bueno, u otras corrientes como el epicureísmo, ¿no? Es decir, llegó el siglo XX y Freud, pues parte del psicoanálisis. En Oriente tenías, pues mira, el eneagrama viene de Oriente, del sufismo, el budismo tenía sus metas, es decir, de alguna forma el ser humano en la historia se daba cuenta de que había un sufrimiento que partía de ser emocional, ¿no? Y cada uno te daba pues como una especie de receta, una cosa que podría funcionarte. Entonces, yo cuando explico cómo salir de estos ciclos de repetición, hablo de que la primera fase del camino yo creo que sería tomar conciencia y reconocer eso. Por ejemplo, en este caso el estoicismo me parece que ahí pues peca un poco, porque te habla del cómo, es decir, oye, pues aplica esto, busca tu propio aplauso. Séneca diría a un 3, diría, no busques la validación externa, no, busca tu propio aplauso. Pero no te habla ni del por qué eres así, ni del cómo se activan esos disparadores, y además que muchas veces ese aplauso que tú buscas es interno. Muchas veces, pues Cristiano es su propio aplauso, un 3 conservación, no tiene el problema con el éxito social, es con el logro, con lo mío, con lo interno, con lo cual su ciclo de sufrimiento va a ser igual. Claro, es decir, puedes cosechar un gran éxito o un reconocimiento a nivel público, pero para ti nunca es suficiente. Claro, entonces yo le digo a Séneca, él ya está buscando su propio aplauso, y eso es lo que le lleva a sufrir. Su El no propio encontrar aplauso. su propio aplauso Exacto. por el deseo de tener más. Entonces, ahí, por ejemplo, el estoicismo o la terapia cognitiva, que parte del estoicismo, y también la conductual no parte tanto del estoicismo, pero sobre todo la cognitiva, en definitiva son recetas que ahondan en eso, ¿no? Pues te pasa esto, pues haz esto otro, ¿no? Tira de racionalidad, usar tu razón para distanciarte de todo esto, ¿no? Y usan el distanciamiento, pues en 100 años moriremos todos, ¿qué más da lo que tú, ¿no? Que tú ahora busques la competición, ¿qué más da tus 50 goles, Cristiano? Si en 100 años vas a morir. Eso es muy bonito, pero eso es una racionalización y una abstracción. Es decir, yo no puedo estar viviendo mi vida continuamente abstrayéndome y es que en 100 años no lo Claro, logras. es que es lo que te he dicho. Yo, por ejemplo, nosotros hemos hablado, no me da vergüenza reconocer que soy un nene tipo 3, pero es que es muy bonito decir el estoicismo, pero muchas veces yo he intentado aplicar el estoicismo y para hacerlo, el grado de esfuerzo consciente que tengo que aplicar es infinito y además siempre me veo en la rendición de que acaba asomando algo subconsciente más grande y más potente que la conciencia que yo le pongo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿realmente se puede llegar a ser un estoico en el mundo real o es solo para algunos? Explícame esto.
Claro, o sea, yo siempre aviso, ¿vale? Que yo soy un friki de muchos campos, pero es verdad que pues, habrá gente que sepa más de estoicismo que yo. Yo supongo que un estoico te diría que por definición un estoico es un ideal al que aspirar. Es decir, que bueno, que es seguir intentándolo. Es decir, que no, cuando yo les digo, bueno, pero es que si yo le explico esta receta a alguien profundamente emocional o visceral, va a darse de frente todo el rato con sus propios disparadores emocionales que le van a impedir que esa pequeña parte del cerebro que es racional, porque la mayor parte del cerebro es emocional, es el sistema límbico o el reptiliano, que tienen muchos más años de evolución, generalmente esos sistemas van a ganar, y sobre todo en eneatipos o tipos de personalidad más emocionales, más viscerales. Con lo cual, normalmente cuando yo veo a alguien que divulga sobre estoicismo bueno, que lo aplica muy bien, suelen ser tipos de personalidad que conectan más fácilmente con el estoicismo. Son hiperracionalizadores natos, ya de por sí, ya realmente etiquetan conductas que ellos ya aplicaban, que ellos ya se abstraían. Ellos ya, de alguna forma, esto lo por ejemplo con mi hermano, que igual que yo, somos hiperracionalizadores natos. Claro, nos encantaba el estoicismo, porque realmente nos dábamos un pin todo el rato de, pues qué bien me he abstraído en esta situación, cómo he controlado mis emociones. Vale, pero tenéis también el cerebro mismo reptiliano que los demás. Es decir, ¿por qué tú sí y yo no? Porque, claro, en el eneagrama te hablaría de que es una cosa que me gusta porque estructura, ¿no? Que hay una predominancia entre, pues, aunque todos seamos todo, hay una predominancia y hay caracteres más mentales, caracteres más emocionales y caracteres más viscerales, más instintivos, más en el cuerpo. Por ejemplo, si yo a una chica 4 o chica 2, que son profundamente emocionales, les vengo, de hecho tenía una paciente que me decía, es que escucho mucho hablar del estoicismo y yo intento aplicarlo y lo leo y me encanta, pero continuamente caigo y no puedo, y me frustro, y emocionalmente me desbordo, y en situaciones no puedo evitar sentirme fatal y emocionalmente desbordada, y dice, y es que yo creo que casi me frustra más el haber leído toda esa sabiduría, pues que la veo súper clara en el papel, pero que luego no sé llevar por qué Claro. continuamente no, me cuesta un montón aplicarla y me siento débil y me siento frustrada y veo que mi pareja sí que puede y yo no, y porque yo no puedo, y entro en esos ciclos de sufrimiento emocional y estoy empezando a cogerle un poco de tirria al estoicismo. Y yo, claro, porque es que desde cómo se configura tu Claro, si eres psique. más mental y racional, te encajará más. Pero entonces, pecas de ser empático, de ser cosas vinculadas a lo emocional o lo... Esto es algo que me encanta, por ejemplo, del eneagrama. Frente a otros tipos de clasificación de personalidad, por ejemplo, el DSM-5, el Manual de Enfermedades Psiquiátricas americano, claro, habla de enfermedades, habla de cosas negativas de los diferentes trastornos de personalidad. Aquí lo que me gusta es que es una cosmovisión, una forma de configurar el mundo que no hay ninguna ni mejor ni peor, todas tienen sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, la gente emocional es más intuitiva, más empática, te escucha de una forma más sensible. Yo esto lo explico en consulta cuando, por ejemplo, está en una pareja y la chica, pues que igual sea más emocional y tengo un nene tipo 4, cuando está desbordada, su pareja más mental le da una solución, le da lo que él quiere, algo ejecutivo, algo más desde lo racional. Y claro, la chica me dice, es que en ese momento yo no quiero una solución a mi problema, quiero un abrazo, quiero un lenguaje emocional. Entonces, claro, el chico en ese momento le habla en lenguaje mental, ejecutivo, resolutivo, y digo, pero es que no conecta, en ese momento está emocional, no te va a escuchar. No, hay que Claro. esperar a que todo enfríe. Entonces, Y una pregunta que me surge aquí, entonces, ¿hay diferentes eneatipos que compartan el eneatipo, valga la redundancia, pero que puedan ser mentales y emocionales? Es decir, tú puedes ser un 5 emocional y otra persona un 5 racional. hay, por ejemplo, los treses son emocionales, pero son los más mentales o racionales de los emocionales. Ah, Por ejemplo, esto es importante, los cuatros son emocionales, pero son los más intelectuales, ¿vale? Intelectual como una definición de, pues que les gusta mucho la catarsis de sus propias emociones intensas a través del arte, de la literatura, de mundos que satisfacen más su propia emocionalidad intensa que el mundo real. Por eso son grandes artistas, son grandes literatos. Yo eso se lo hago ver a una chica 4 porque me dice, no puedo aplicar el estoicismo. Y yo, no, pero tu escucha es mucho más activa, mucho más emocional.
y mucho más sensible a otros que la escucha que te pueda dar yo o la sensación que yo le doy a otro. Porque mi escucha es más mental. Entonces los mentales, por ejemplo, a mí me causa mucho interés, ¿no? Evidentemente será por parte del eneatipo, pero entiendo que esto también incluso nos ayuda a definir qué ámbitos de la vida se nos daría mejor. Por ejemplo, entiendo que si las personas en un... O a lo mejor también estoy equivocado, pero si alguien se pone a hacer una conferencia, si las personas conectan con lo emocional, un 3 emocional valdrá para ser orador. En cambio, si es uno mental, probablemente no llega al público y los aburra. Efectivamente. De hecho, si tú escuchas a todo tipo de cómo funciona la comunicación, a los divulgadores de comunicación, bueno, Fernando Miralles o hay más, vamos, yo he escuchado a diferentes y he leído sobre pues, cómo comunicar y he intentado formarme lo que he podido. Efectivamente es algo que a mí me pasaba. Yo al ser profundamente hiperracional, yo te puedo abrumar con datos, estadísticas, ¿no? Pues como cuando nos dicen tantos miles de personas mueren cada día en África por hambre, tal, y ves la estadística, y, ¿no? O una prevalencia de enfermedades, ¿no? Cada miles de personas pues tienen 1% de la población, tiene esquizofrenia, tal, tal, tal. Eso no conecta contigo. Claro. Pero si yo te doy una historia, un relato de un paciente que tenía esquizofrenia y que vio cómo su mundo se derrumbaba, le dejó la pareja, sus amigos no les entendían, no diferenciaba entre la realidad y la ficción y lo que había en su mente, y le comportaba el sufrimiento que le comportaba, el saber que no iba a tener la vida que quizá hubiera tenido, ahí la persona conecta con lo que es la esquizofrenia. Normalmente los mejores oradores que yo veo, de hecho, son más 3 u 8, porque de alguna forma conectan muy bien con el público, porque yo, aunque todos seamos todos, Qué bueno. el lenguaje que mejor conecta con el grueso de la población es emocional. No se van a quedar con tus datos terribles, numéricos y abstractos, se van a quedar muchas veces con una historia y con una conexión emocional, para bien y para mal. A lo largo de la historia, ¿cómo transmitíamos la información? Con leyendas, con historias, con la Ilíada, con el poema de Gilgamesh, que es la primera, ¿no? Con todo historias, porque es con lo que nosotros conectamos. De hecho, en una buena comunicación debería haber parte de, pues eso, datos cognitivos, yo te doy el porqué, una historia emocional, te conecto con la historia y, de hecho, si puedes poner algo de conducta, de cuerpo, de abrir a la persona más conductualmente y activada, es lo ideal. Pues, mira, me sirve de terapia esta conversación y este podcast porque por primera vez me acabo de dar cuenta de que en los podcasts donde he sido más emocional, que es la parte más mía, o sea, que más me hace disfrutar o más me produce felicidad porque estoy en el ser y no en el hacer, el poder tener esta parte sí que reconecta y me da fuerza y conecta con las personas, y eso, de algún modo, me relaja del estar en todo el rato en los datos, en la competitividad, porque eso me genera alivio. Entonces es increíble cómo conocernos puede acercarnos a nuestras luces y a nuestras sombras, y supongo que a llegar a aceptarnos o convivir, porque al final, ¿cuál es el fin? Es decir, una persona se interesa en el eneatipo, tú eres el 4, el 5, lo que sea, vale. ¿Cómo luchas contra tus sombras o cuál es el momento de culminación? Es decir, ¿es la integración, la aceptación, o es la convivencia entre las luces y las sombras de ese eneatipo? Bueno, primero que son preguntas muy grandes que el ser humano ha intentado contestar a lo largo de su historia. Entonces yo explico que yo digo un poco pues, de lo que he leído y de lo que he intuido en mi vida. Yo explico lo que tengo, ¿no? Lo que puedo ofrecer en este caso. Lo primero, habría una fase que yo es lo que observo, de concienciación. Es decir, la gente vive en una especie de piloto automático en general. Pues como yo he vivido, pues sin ser consciente, me refiero, de cómo operamos, o de por qué nos duele lo que nos duele, o por qué tomamos las decisiones que tomamos. En un segundo punto, evidentemente, estaría la aceptación. Hay una terapia en psicología que se llama la terapia de aceptación y compromiso. El budismo ya hablaba de esto, ¿no? Las corrientes más orientales, de la aceptación con compasión, de la aceptación de lo que tú eres. Yo suelo explicar a la gente que no es tan fácil aceptarse si no tienes conciencia de qué son tus sombras oscuras. Porque la gente me habla, bueno, yo me autoobservo un montón. Sí, tú te autoobservas un montón de lo que eres consciente, no de lo que eres inconsciente. La mitad de las cosas que yo le digo a mis pacientes o a la gente con la que trabajo no son conscientes. Me dicen, bueno, esto sí, pero esto yo no lo veo. Digo, bueno,
prueba a preguntar en tu entorno. Y la próxima vez me dices. ¿Y eso Y por la qué siguiente- sucede? ¿Por qué sucede que no vemos la parte o no reconocemos la parte inconsciente? Uno, verse a uno mismo es muy difícil. La gente me dice, tú eres psiquiatra, entonces tú te has visto. Yo no me he visto nada. O sea, yo vi lo vio, fue un proceso, el mismo proceso que todo el mundo ha tenido. Ser psiquiatra, pues no sé si me habrá, pues igual sí, pero es un proceso igual, uno a sí mismo no se ve. Y tiene que ver, y la explicación que te diría el eneagrama, la explicación que te diría, pues bueno, yo también creo que el psicoanálisis y también, pues, Oriente, el hinduismo, budismo y tal, es que normalmente esos mecanismos aprendidos, esa máscara que tenemos desde que somos pequeños, que nos ha ayudado a sobrevivir, se va endureciendo con el pasar de los años. ¿Por qué? Pues porque precisamente te ha ido bien, siendo así. Es decir, o has sobrevivido, o tú estás bien. Pues en tu caso ser competitivo, ser disciplinado, ser súper eficaz, conseguir esos logros, es que te ha ido bien. Entonces, se va endureciendo esa máscara y ese carácter, esa personalidad que confundimos con nuestra verdadera esencia, y cada vez te cuesta más distinguir lo que eres tú como esencia, como ser, de lo que es esa máscara. Me explico. Alguien, un 3 me viene, que ha conseguido muchos logros, pues ya seas tú, ya seas cristiano y tal, el hacerle ver bueno, que la vida no va de eso, lo que decimos, que dentro de 100 años pues habrá fallecido igual y quedará igual todo, y que la vida no va de eso, va de atravesarla, pues de otras cosas, pero no de todos esos logros, de todo eso. Es que da igual todos esos datos que acumules, todas esas cosas que sepas, todas esas validaciones que recibas, que desde luego no va de eso. Es decir, tú deberías poder ser feliz porque tú vales por ser quien eres, por ser un ser humano. No por lo que haces o No consigues. claro. Ahí te lleva a esos mecanismos irracionales, a todas esas ideas locas, irracionales de, en tu caso, en un 3, yo valgo porque soy eficaz. Yo valgo porque pues, soy bueno en esto. O en mi caso, yo valgo porque tengo mucho conocimiento que ofrecerte. Yo valgo porque estructuro la realidad. Entonces, esa identificación tan fuerte, esa coraza que se hace tan rígida, es lo que contribuye a que uno a sí mismo le dificulte verse. Más añadido sería que tú en el día a día estás ocupado pues, por sobrevivir, o por el entretenimiento, pues también un poco de alguna forma, sin meterme ni juzgar nada, por la narcotización que te puede llevar una vida diaria. Es decir, tú haces tu trabajo, vas a la oficina, bastante tienes con estar por las 8, 9, 10 horas que te exigen o más. Tu jefe, llegas, tienes a tus hijos, y también tienes que ser pues, o buen padre o buena madre y alimentarte bien y que tus hijos no tengan problemas y en esta vorágine, al final es entre comillas, supervivencia, el pararte a reconocer, a indagar, a autoobservar y a tomar conciencia y a investigarlo, ya sea por enagrama o por terapia, es difícil. Porque al final es eso, tú vas en tu visión en túnel y en el túnel es difícil autoobservarse y verse desde fuera. Sí, pero por ejemplo, si ponemos mi caso, ¿no? Que hemos hablado fuera de cámaras, que lo tengo súper asumido, hay muchos momentos en donde si acepto que ese nivel de autoexigencia y competitividad me lleva al sufrimiento, lo dejo a un lado o dejo de ser tan competitivo, internamente, aunque no lo demuestre, lo paso mal también. Entonces Claro. es como que siento que, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Lo que te decía ayer, si yo veo una película en familia, disfruto, pero no disfruto al 100%, porque una parte de mí me está diciendo, no estás leyendo, no estás siendo eficaz, no estás tirando adelante tu proyecto. Entonces, sé que eso me hace feliz conscientemente y que es lo que quiero, pero irremediablemente tengo una lucha interna muy importante en mi cabeza. Claro, es que bueno, eso que has dicho es súper bonito, porque es súper duro el reconocer las propias sombras tanto, o sea, y a mí me lo resulta, y mis pacientes y en todos, ¿no? Es súper bonito ese proceso. Claro, es la segunda fase que hablamos, ¿no? Aceptación. Tengo parte de conciencia, ahora toca la aceptación. Muchos de mis pacientes me dicen, pero mira que intento aceptarme racionalmente, digo, lo dejo a un lado, pues como te pasa a ti, pero no puedo evitar que yo siga sufriendo. Claro. Claro, porque normalmente cuando uno toma conciencia, lo primero que intenta es cambiarlo desde la conducta. Es decir, yo racionalmente sé que tengo esto, venga, pues no voy a pensar así. Yo, buf, Claro. te va a suponer un esfuerzo titánico, te va a suponer muchísimo sufrimiento y te vas a frustrar, porque no vas a poder 24/7 elegir tú dejar a un lado. Es como cuando alguien me dice,
me gusta esta persona, pero no voy a ir por ahí porque no me conviene. Y yo, claro, pero es que no lo decides. Tú igual racionalmente puedes evitar, pues lo puedes evitar durante un tiempo, pero es que una hora, pero volverás a ver a esa persona y emocionalmente es que te lleva a unos sitios que no puedes evitarlo. Entonces, Además es que hay un conflicto muy, yo he identificado en mi caso que hay un conflicto muy grande entre lo que quiero y lo que soy. Y esto es muy difícil de explicar, ¿no? Es decir, lo que quiere, creo, no sé si me equivoco, pero lo que quiere el ser humano al final es ser feliz, ¿no? Ser feliz. Y si yo pienso en las cosas que me hacen felices, el otro día en una conversación con un amigo me decía, ¿qué te hace feliz a ti? Estar con la familia, hacer esto, lo otro. ¿Y por qué no lo haces? Y es que es una pregunta que para el resto del público le resulta súper fácil y a mí me resulta mm, puf. matizaría porque no tanta gente lo sabe. Quiere decir, yo muchas cosas de las que hablo, ¿no? De pues, no buscar la validación fuera, o ¿no? Séneca, busca tu propio aplauso, para ser feliz tienes que desapegarte del deseo, ¿no? De esos deseos que nosotros nos hemos construido, que es lo que habla Oriente, ¿no? Porque Oriente hablaba de eso, de que lo que te lleva al sufrimiento, a la dukkha, esta de las 4 sellos de la existencia que habla el budismo, ese sufrimiento es el apego a un deseo, en tu caso de esa eficacia, de ese logro, ¿no? Y estoy apegado a que quiero un ascenso, a que quiero este coche, y como no lo tengo, soy infeliz. Yo estoy apegado a que necesito leerme todos los libros que pueda del mundo, en mi caso, y como no lo consigo, pues soy infeliz. O yo estoy apegado a que si no tengo la vida que quiero, que yo idealizo, pues no voy a ser feliz. Es el apego a ese deseo. Y Sí. la parte de la cura no supone, que yo creo que es lo que me sucede, ¿no? De la cura, entiéndeme. Parte de la solución para evitar el sufrimiento Mm, me genera sufrimiento, entiéndeme, ¿eh? sí. Porque de algún modo estoy perdiendo mi identidad. Claro, y eso, espera, y aunando antes con lo que has dicho, que todo lo que yo digo a los pacientes me dicen, si yo ya lo sé, como tú, lo que tú me has dicho, si yo racionalmente ya lo sé, pero entonces, ¿por qué no lo hago? Es decir, la gente me dice, yo ya sé que procrastino y que procrastinar está mal y que me lleva a mucho estrés, entonces, ¿por qué lo hago? Yo ya sé que no Claro. tengo que buscar la validación externa, entonces, ¿por qué lo hago? Es decir, porque yo siempre veo pautas universales para vencer la procrastinación en post, ¿no? Y que están bien, pero en primer lugar habría que entender por qué procrastinas. Habría que entender por qué no tienes motivación. Habría que entender por qué necesitas ese logro. Hay un beneficio detrás de todas estas conductas, entiendo. Hay un origen, hay unos porqués, que muchas veces son subconscientes, son mucho más profundos y se han formado en una etapa de nuestra vida en la que éramos seres mucho más emocionales y mucho más inconscientes, pues eso, desde la infancia, desde que tenemos 0 años. Y que una vez que llega la racionalidad, a los 11, 12, 13, que se va potenciando, tú das justificaciones a posteriori. Y aquí entraría, por ejemplo, el estudio del neurocientífico en los años, o sea, en los años 80, que le dieron el premio Nobel ahora no me viene el nombre, pero le dieron el premio Nobel por ver la diferenciación de los dos hemisferios cerebrales, en los que se hacía una callosotomía, en las que se eliminaba el cuerpo calloso del cerebro, era para tratar epilepsia, y eliminaba esa estructura que conecta los dos hemisferios. Entonces, cuando le enseñaban una imagen de camina, la frase caminar, y se la enseñaban al hemisferio derecho, que no está relacionado con la lógica ni la narrativa, está relacionado con pues, más la creatividad, con lo emocional, con también por ahí va el tema motor, el paciente caminaba. Y cuando luego le preguntaban por qué lo había hecho, es decir, el hemisferio izquierdo, de lógica, no había visto esa imagen. El paciente te respondía, he caminado porque tenía sed. Es decir, daba una explicación, una justificación narrativa a lo que acaba de pasar porque necesita dar una justificación a todo lo que haces. Tu cerebro y tu ego, tu mente, tu mana, como diría el hinduismo, como queramos verlo, va a intentar justificar tus acciones. O por qué crees en lo que crees, o por qué haces lo que haces. Y ya sea desde la neurobiología o desde pues, la psicología más eneagrámica o como sea. Es decir, podríamos decir que la parte que te hace sufrir del eneatipo es ego. Efectivamente.
es paradójico porque es lo que te defiende y te hace sobrevivir y al mismo tiempo es lo que te va a hacer sufrir de forma infinita. Y entonces, cuando hablas de aceptación, entiendo que la fase 2 es aceptación, la 3 será transformación, no sé si estoy equivocado, pero cuando dices aceptar, ¿qué quiere decir? ¿Convivir sabiendo que estás destinado a disfrutar de unas cosas y a sufrir en otras? Bueno, esto es una visión mía personal, pero la aceptación empezaría, evidentemente hay un intento racional, lo que tú haces. Acepto esta parte y la intento dejar de un lado. Es como lo primero, y lo primero es lo que intenta la gente. Lo segundo se produciría vía procesos, vamos a llamar pues, terapéuticos o de transformación o de lo que sea. Aquí, por ejemplo, podrían entrar procesos como, claro, porque la gente me dice, muy bien, Joan, yo tengo que aceptar esto, ¿cómo lo hago? ¿No? Porque generalmente es eso, es decir, te dicen la sociedad te suele decir un montón de cosas, presta atención, haz esto otro, pero nadie te enseña a prestar atención. Te dicen, tienes que motivarte, pero nadie te enseña lo que es la motivación o cómo uno se motiva. Entonces, en este caso, caminos posibles bueno, que yo hablo con pacientes o con personas o con clientes, sería, bueno, pues hay diferentes formas, diferentes culturas a lo largo de la historia, diferentes corrientes han planteado cosas. Una cosa sería, por ejemplo, el yoga nidra. El yoga nidra se basa en llegar a un estado de calma profunda a nivel sensorial, a nivel mental, en el que tú introduces un mantra, una frase. ¿No? Los mantras la gente lo conoce, ¿no? Al final, reprogramarte lingüísticamente, yo me repito una frase. Por ejemplo, yo soy válido. Haga lo que haga, yo soy válido. Lo que consigue el yoga nidra es un estado de calma y tranquilidad, porque no es lo mismo que tú estés emocional y tú quieras más productividad y lograr más y tal, y tú me vienes nervioso, ya Joan, es que tengo que grabar estos podcasts y tengo que hacer esto, tal, 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 y yo digo, bueno, Marc, cálmate, tú vales igual, no te va a entrar, no te va a entrar, no nos entra lo mismo un mantra, no nos entra lo mismo una frase. Tiene que ser elegido propiamente. Tiene que ser elegido, tiene que ser en un momento de calma. Yo recuerdo una vez que me contó un amigo, yo cuento muchos casos para ilustrarlo, bueno, que él vivía en su pueblo con su novia de siempre, siempre había sido un poco un desastre en la vida y en un momento dado, pues ya tenía una edad, descubrió que él lo que quería es ayudar a las personas, estudiar medicina, irse a Madrid a estudiar la carrera y dejarlo todo en su pueblo y a su novia y bueno, iba a ser un trance para él, ¿no? Y cuando se lo propuso a su novia y dijo, bueno, tengo que hablar del tema, él estaba acostumbrado a ser muy invalidado en su entorno, ¿no? A que pues, no, lo que él proponía pues, no valía nunca. Y en ese momento dijo, bueno, voy a hablarlo con mi novia, a ver qué me dice, él imaginándose que pues, le iba a decir, me vas a dejar aquí tirada, es que no te importo, es que no te quiero. Y cuando se lo dijo y mostró este tipo de vulnerabilidad y estaba ya preparado para ser destrozado por la persona que más quería y que le dijese que me estás dejando tirada, le dijo, yo quiero que hagas lo que te hace feliz. Yo quiero que hagas lo que te haga sentir realizado y si lo haces todo estará bien. Claro, ese nivel, en ese momento que te lo dicen, en el que has abierto completamente tu corazón, en el que estás en un momento de, mira, que sea lo que tenga que pasar, ¿no? Que no hay una resistencia egoica, no hay una resistencia de tu mente, y te responden con eso, es sanador. Claro, es lo que te he dicho que me pasaba en los podcasts. Si yo en lugar de dar datos, como me pasó en el podcast de La Hoguera, ¿no? Con Víctor, me dan el punto emocional y siento que no aguanto ese control y lloro y me deshago, para mí es muy sanador que la gente conecte conmigo y que me diga, conecto con tu energía, conecto con tu emoción, porque eso me hace desprenderme de esa imagen Te que yo me he hace creado del aceptar saber. Claro. la pregunta que me has hecho antes. ¿Cómo acepto? Ahí hubo dos cosas. Uno, esta fase más yoga nidra que hablo, más de aceptación y de mantra, y una segunda cosa que es súper importante, catarsis emocional. Es decir, cuando a mí me dicen cómo proceso todo esto que me estás hablando, todos estos duelos inconscientes, todos estos traumas, todos estos porqués, ¿no? En este caso de buscar la validación, en el caso de un eneatipo 4, la insuficiencia, ¿no? Esta carencia que siento, que nunca voy a valer suficiente, ¿no? que me siento víctima del mundo, de que todo está en mi contra. Lo primero que se te ocurre es cosas directas. Cosas directas de, pues eso, voy a con la conducta intentar aceptar esto, ¿no? Pero hay cosas también, hay vías que yo digo,
indirectas. Y una es catarsis emocional. Y eso muchas veces solo se provoca en momentos vitales, como el que te pasó a ti, te puede pasar como a este amigo mío con su novia, te puede pasar a ti en un podcast, puede pasar en un proceso terapéutico también, en el que hay una catarsis emocional, puede haber, que yo se lo explico a los eneatipos 4, vía el teatro terapéutico, porque es muy catártico, es decir, el teatro terapéutico al final tú revives situaciones, cuando la gente me dice, me he quedado muy bien después de esta escena, yo he tenido formación como actor, y la gente me decía, me he quedado muy bien después de esta escena, en la que yo le gritaba a mi jefe, pero... Y dice, ¿por qué a mi jefe? Yo nunca he trabajado, nunca he tenido un jefe. Y yo, ya, es que era una autoridad. Y esa autoridad para ti podría haber sido alguien que no le habías dicho, podría haber sido tu padre, una autoridad paterna. Todo aquello que reprimiste, todo lo dicho, lo no hecho, puede haber habido una catarsis emocional, que es indirecta. No has hablado directamente de mi validación, no has hablado directamente de lo que hemos estado hablando antes, no. Sí, de hecho, ahora que me dices esto, no dejo de... El otro día me aparecían vídeos en Insta de personas que han pasado esa catarsis. Mira, por ejemplo, Bad Bunny, que reconocía en un podcast que delante de no sé cuántas mil personas estaba solo, pasando una depresión, llorando detrás del escenario. Y también antes has hablado, que me parece súper ilustrativo, del mantra, ¿no? Una vez buscando el eneatipo 3, di con el famoso reggaetonero, el de Daddy Yankee, y él decía que su mantra era que se levantó un día y dijo, nada me va a gobernar. Y entonces eso le conectaba con la parte que él quería, no la parte subjetiva del competir y todo. ¿Y crees que es por eso, en búsqueda de esa transformación, de esa aceptación, la gente incrementa su fe, hay más gente religiosa, utilizamos a... Sé que es una pregunta compleja, pero ¿crees que en los momentos de catarsis recurrimos a la fe para poder transformarnos? Lo primero, obviamente, mi opinión es que sí, y es lo que lleva haciendo el ser humano toda su existencia, conectarse con algo más grande, conectarse espiritualmente. Hasta que vino un poco más la hiperracionalidad en Occidente, el ser humano hacía eso. Había un rayo, pues igual hay algo ahí arriba que está enfadado, ¿no? Y se fue complejizando las historias y los mitos y la mitología, y de esto habla Noah Harari en su libro, ¿no? Em, Efectivamente, cuando hay un momento vital en el que tu ego choca con lo que tú deberías ser, lo que no deberías ser, con esa máscara, con las pulsiones que tu cerebro, o sea, tu mente pues, te pide, tu cerebro más emocional y reptiliano te pide, pero las normas morales o lo que tú deberías ser, cuando hay esos choques tan potentes, que muchas veces en personalidades tan potentes como Bad Bunny o tal, pues se pueden producir, o Daddy Yankee, o quien sea que haya logrado un éxito, ¿no?, socialmente aceptado, hay esa parte que trasciende más lo psicológico y intenta conectar con una espiritualidad. Y es que la psicología moderna separó la espiritualidad de lo mental. Es decir, Freud lo hizo, lo cognitivo-conductual lo hizo. Pero el eneagrama lleva, pues no se sabe cuántos centenares o miles de años en la cultura oriental, igual que la psicología ayurveda en la India, lleva miles de años, y en ese tiempo no se separaba cuerpo-mente de espiritualidad, porque entendían que antes lo hemos hablado, que incluso en las casas de la fuerza, de los gimnasios que había en la India, de los Akhara, entrenaban cuerpo, pero entendían que si yo te entrenaba el cuerpo y te volvía un luchador implacable, no iba a servir de nada si no tenías una mente que pudiese gobernar ese cuerpo. Y no iba a servir si no tenías un propósito y una conexión espiritual que te guiase o que te hiciese conectar con algo más grande que tú. Y aquí no hablo de conexión, ya sea cristiana o no tiene por qué ser, ¿no? A veces no tiene por qué ser ni religiosa. Los budistas, Buda no lo ven como una deidad, como un dios. Entonces, es verdad que en este proceso de estrés que yo veo en el que la gente entra en consciencia plena, o en mucha consciencia de sí mismo, también muchas veces hay una fase de conexión con la espiritualidad, y lo he visto no solo en ellos, lo he visto en Jim Carrey, por ejemplo, un 7 sexual, que de niño confundió el ser carismático, el hacer reír a su familia, a su entorno, con ser querido. Porque el niño busca ser querido. Ya sea, el 3 es, si soy eficaz, me querrán. El 7 es, si te entretengo y soy gracioso, me mirarás. Seré querido y seré aceptado.
Entonces eso, como le funcionó, porque te funciona con tus padres ser tan eficaz, te funciona con tus padres ser carismático y gracioso, y te funciona en la clase cuando eres niño, y te funciona cuando eres adolescente y eres el más gracioso del grupo, y te funciona en la oficina porque eres el tío divertido, y a Jim Carrey le hiperfuncionó, y a muchos monologuistas 7, les funciona porque tienen un público, un refuerzo y un feedback de la sociedad, de que valen, de que son queridos, de que joder, son la hostia. Por eso, y es maravilloso. Entonces, por definición, un monologuista es un 7. No, pero hay mucho monologuista y de los mejores humoristas de la historia son 7. Robbie Williams es un 7, Jim Carrey es un 7, porque el 7 te hace reír, porque el 7 es un escapista, busca no conectar con el dolor. Entonces él proyecta eso en el mundo, todos proyectamos. Él querrá lo mismo que quiero yo, que es reírme y escapar del dolor. Entonces va a conseguir en ti a lo que él le pasa. Yo huyo del dolor con la risa y voy a hacer que todos huyáis así. Y esto es justamente lo que contaba Jim Carrey en sus entrevistas, ya mayor, ya ahora, hace unos años, cuando como entró en ese nivel de consciencia, dijo, yo lo que intentaba hacer era reír a una madre deprimida. Mi madre estaba deprimida, entonces yo le hacía reír y me funcionaba, y es lo que hizo. Lo que pasa es que llegué a confundirme con ese personaje. Llegué a fusionarme a creerme que yo era eso. Y entonces contacté con mi propio dolor y con mi propia depresión. Otro ejemplo sería, por ejemplo, es un 7, el humorista, el actor de Friends, Chandler creo que se llama, es que tampoco he visto tanto la serie. El actor entró en una depresión y se suicidó. Cuando lo escriben sus compañeros de reparto decían una cosa muy interesante que decían, él tenía el humor en las venas. Él entre escenas seguía haciendo humor, seguía haciendo chistes. Él era un 7. O sea, Entonces, cuando no te ríen la gracia es cuando entras en depresión. no, pero hay una fase en los 7 en la vida que conectan con ese dolor, con ese sufrimiento del que intentan continuamente huir, construyendo esos castillos un poco en el aire, porque son muy optimistas, ¿vale? Son permanentemente optimistas y es maravilloso tener un 7 en el grupo porque te ríes, hace planes y... Pero el 7 que entra en un contacto con que no es tan grande su castillo, con que no, la vida no es eso, caen en una profunda depresión. De hecho, Jim Carrey tiene una entrevista muy interesante en la que él dice... no, perdón, no, Jim Carrey no, Chandler, el actor justamente cuando estaba vivo, decía, le daría todo lo que he conseguido yo a todo el mundo. Le daría eso que ellos quieren conseguir tan grande, ya sea fama, dinero, se lo daría. Para que vean que no está ahí. Para que vean que van a seguir sufriendo, que van a seguir teniendo dolor, que van a seguir sintiéndose vacíos. Lo mismo, algo muy parecido, no sé si conoces la anécdota, ¿conoces la frase que dijo Steve Jobs antes de morir? El tío, que era un eterno 3, por lo que estaba buscando, decía, estoy aquí postrado en mi cama, en esta situación que me aflige, al borde de la muerte, y me doy cuenta que tengo el dinero suficiente para pagar el mejor en lo que quisiera. Y sin embargo no puedo pagar a alguien que acepte mi enfermedad, ¿no? Entonces, como que reconocía que al final la felicidad no está ni en el conseguir, ni en todo lo que había, que no servía de absolutamente nada, ¿no? Y es en esos momentos donde tú dices, entiendo que porque ves que llega al final de tu vida, entras en una catarsis y es donde viene esa transformación, ¿no? Por Esa supuesto, aceptación. de hecho Chandler lo dijo que se dio cuenta como muy tempranamente que él, pues eso, empezó Friends, él consiguió todo ese éxito del que hablas, como Steve Jobs, y claro, él se dio cuenta y dijo, joder, es que se me da bien lo que hago, trabajo en lo que se me da bien, tengo éxito y fama, y me pagan mucho dinero por todo esto. Él contaba pocas temporadas, un par, y sintió un gran vacío, y sintió una gran depresión porque se dio cuenta de que si ya no le satisfacía eso, ¿cuándo iba a ser feliz? Y ahí es cuando él cuenta pues, su problema, cómo afronta el 7 muchas veces este estrés, este vacío, muchas veces en búsqueda de novedad, de experiencias y tal, pues muchos acaban en adicción a sustancias. Entonces él, pues creo que bebía alcohol, drogas, tal. En su caso fue más una depresión, un consumo de sustancias, y en su día pues se acabó con su vida. Bueno, es otro ejemplo, como te decía, Daddy Yankee, que últimamente he visto vídeos que se ha vuelto extremadamente religioso y conectado con Dios, y él dice, yo tenía el éxito
que todo el mundo conoce del mejor reggaetonero, dinero, fama, y me di cuenta de que estaba solo en una habitación y no era feliz y no es esto lo que quiero. Porque, claro, yo a la gente lo que le explico es, hay una anécdota interesante, que es que cuando yo estaba trabajando en el hospital y yo pues igual veía chicas con anorexia, ¿no? Es decir, cuando alguien se deprime, hay gente que pues se expresa pues por una restricción de la alimentación, no come, anorexia. Y cuando les controlabas eso y las movías y controlabas que no pudiesen comer, podían pasar a autolesionarse. Y al revés, gente que igual pues, usaba la autolesión como un mecanismo de afrontamiento para lidiar con el estrés, cuando les controlabas esto, pasaban a restringir alimentos. Es decir, yo a la gente lo que les explico es que muchas veces lo que se hace es sustituir mecanismos de afrontamiento del estrés, de tu angustia vital, uno por otro. Es decir, tengo gente que de repente está con hábitos de vida saludables y controla sus ritmos circadianos y duerme y contacto con la naturaleza y tengo que entrenar todos los días y como perfecto y tal. Y me dicen, me siento mucho mejor. Y les veo que controlan todo eso de forma perfecta y el estar ocupado en eso, en ver las etiquetas de los alimentos, en entrenar todos los días, en estar en ese, no, pues en ese túnel, les sirve para sustituir igual pues, el vacío que le generaba su trabajo. Llegan a un punto en que conectan con que están llenando ese vacío también con ese estilo de vida. E intentan sustituirlo con otro. Es decir, a veces lo que veo, no digo que sea el caso de Daddy Yankee, solo él conoce sus motivos, pero siempre vamos a buscar un sostén, un lugar donde volcar nuestras angustias, nuestra angustia vital. Una posibilidad podría ser el sustituir esta fama y este dinero y estos logros infinitos que no me llenan con un sostén más conectado con la espiritualidad, con algo ahí arriba. Pero eso no es exactamente lo mismo que integración, que desprenderte de ese ego. Estoy entendiendo. No es lo mismo. Es decir, yo a la gente le digo, cuando la gente me dice, yo ya gestiono mis emociones, cuidado porque no es lo mismo gestionar que reprimir. Claro, Cuidado, es que no es lo decir, que a lo mismo. mejor, pongámonos por hipotético caso, estoy entendiendo de que él cambia el hacer música y todo esto, ¿no? Que él reconoce que le ha conducido a una tremenda frustración por dar un mensaje que conecta con la espiritualidad, etcétera, pero en el trasfondo, ¿crees que sigue buscando reconocimiento a través de eso que le No, genera paz? para nada, para nada. Creo que igual, es que es puramente teórico, de verdad que yo Sí, no sí, por sé, supuesto, estamos... pero lo que veo a veces, muchas veces, es gente que sustituye quizá, pues en este caso, este logro más mundano y más material y lo sustituye por conectar con una fe, una espiritualidad, y lo veis mucho en gente que ha pasado enormes trances en su vida, fallecimientos, desastres, o que conectan con un sufrimiento muy grande, que se vuelven profundamente espirituales, creyentes. Pero entonces es la diferencia entre un sostén, porque no te puedes quedar en vacío. Es Que a mí decir, me ha pasado esto. claro, es que el ser, el volver a tu esencia, el ser, el que no te tienen que sostener, no tiene que haber nada. No tiene que haber una conexión con nada para simplemente ser y vivir, ¿no? Que también tiene que ver con pues con la individualidad y que, bueno, que al final puede ser una ilusión, esto de que eres un individuo respecto al universo, esto ya es más complejo, pero lo que suelo ver es, lo que el ser humano ha hecho y es consustancial al ser humano es cuando no te sostiene algo y dices, vale, pues los logros no me sostenían, voy a ver si me sostiene esto. Aunque sea espiritual, aunque sea Dios. ¿Qué razón tienes, Joar? ¿Qué razón tienes? Porque yo en una catarsis, en el momento más difícil de mi vida, recurrí a la espiritualidad para encontrar alivio al sufrimiento que sentía. Qué necesario, ¿eh? Es increíble. Y es verdad porque ahora, y en los momentos, o sea, es natural entonces que en los momentos futuros de catarsis recurras nuevamente a lo mismo, ¿no? Si te ha generado... Claro, claro, ahí es donde yo diferencio lo que es el eneagrama habla de integración y de desprendimiento del ego, pues igual que habla Oriente, ¿no? El psicoanálisis hablaría pues de catarsis, No es tan fácil, porque mucha gente me dice, bueno, él se ha iluminado, se ha integrado, se ha desprendido de su ego, no todos esos mecanismos que tú hablas, Joar, no, porque él está con otra cosa. Él está con la espiritualidad, con Dios, con... Digo, bueno, no lo podemos saber. Puede ser que simplemente hayas sustituido un sostén, una pared donde apoyarte, porque que el ser humano se quede en vacío
el ser humano no integrado, que es este proceso en el que estamos todos, este camino en el que estamos todos, excepto pues, el que se haya iluminado a lo Buda, ¿no? Vas a sustituir un sostén por otro, porque no te puedes quedar en vacío. Buscamos con qué llenar los huecos para evitar ese vacío. Claro, la integración iría por eso. La integración que te explica el eneagrama, la forma, o Oriente, o ya te digo, las diferentes culturas que hay, buscan desprenderse de ese ego, y parte de ese camino es que no hay nada que haya que sostener. Es que no hay nada las cosas no son buenas, no son malas, simplemente son. Pero vuelvo a lo mismo, todo esto que estoy explicando de forma racional e intelectualizada, se lo puedo explicar a alguien y dice, vale, lo he entendido, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es atravesarlo, integrarlo y que tú realmente vivas a través de eso. Que eso es de lo que se habla del desprendimiento del ego, la desidentificación y todo esto, ¿vale? Sea lo que sea, tampoco quiero yo decir que yo sepa, yo estoy manejando ahora términos que son muy complejos y que yo pues tampoco soy aquí Sam Harris ni nada, y ni siquiera él tiene el monopolio de estos términos, ¿vale? Pero es una forma de explicarlo, que yo muchas veces explico un montón de cosas y claro, y los pacientes pues, te dicen, vale, ya sé, soy un 4, ya sé que vivo en la insuficiencia y en la carencia y tal, pero no puedo cambiarlo. Es importante el saber una cosa, es que tú lo entiendas, vale, estoy buscando el sostén en Dios o creyente, o ¿no? Que tengo que tener mucho cuidado porque me meto en cosas, ¿no? Yo no me meto no juzgo a nadie, de verdad que es lo que más intento en mi vida, el no juzgar nada ni nadie, porque intento ponerme en la óptica de cada uno y en su cosmovisión, y no hay nada ni bueno ni malo, simplemente es. Pero eso, una cosa es entenderlo, que tú sustituyes un sostén por otro, que tú, pues, si no vuelcas tu angustia en una cosa, la volcarás en otra, y otra cosa es que tú seas capaz de liberarte de esa cadena, que es lo que explora el eneagrama, que es lo que explora la psicología ayurvédica, que es lo que explora el budismo. ¿Y que es es lo que explora... ¿Es realista pensar que sí que se puede? Claro, por ejemplo, pues el budismo, que yo estoy, por cierto, globalizando el budismo, pero hay muchas escuelas budistas, por ejemplo, y hay muchas escuelas dentro del propio psicología ayurvédica, dentro del propio ayurveda y dentro del propio psicoanálisis hay escuelas dentro de todo, ¿no? Pues algunos te dicen que solo pues, ciertos profetas en la historia de la humanidad, pues tipo Buda, tipo pues, Jesús, tipo... pues, ¿no? Diferentes personas. Sobre la teoría sí, ¿no? Sobre la historia sí. Responder a eso yo siempre doy mi opinión. Yo creo que es un camino. Cuando a mí la gente me dice, yo he trabajado mis traumas, yo he trabajado mucho, Joar, digo, es un camino que termina Cuando mueres. Cuando mueres. Es que al final es lo mismo que el estoicismo, es decir, es un ideal con el que convertirte en una mejor versión de ti mismo sin alcanzarlo. Porque el ideal Sí, es lo que te hace mejorar. y matizaría con que, porque esta sociedad y el estoicismo en particular, se habla mucho de una mejor versión de ti mismo, y esto no habla de eso, de que no tienes que ser nada. O sea, es decir, normalmente muchos de mis pacientes que yo quiero mejorar, y yo justamente, ¿no? Hay una anécdota sufí, que es muy del Mulá Nasruddin, ¿no? Que igual pues, algún oyente tuyo ya lo conoce, que él estaba buscando las llaves de su casa, ¿no? Estaba ahí pues, bajo una farola en la calle, ¿no? Estaba ahí buscando tal, y claro, la gente le preguntaba, ¿qué haces, mulá, tal? No, pues que estoy buscando las llaves de mi casa. Y ya, pues te vamos a ayudar, vamos a estar ahí. De repente, pues ya había un grupo ahí buscando por todos lados, pasan horas y dicen, oye, pero ¿tú dónde estás? ¿Estás seguro que has perdido las llaves aquí? No, las he perdido dentro de casa, pero es que aquí hay más luz. Muchas veces vas a buscar respuestas donde hay más luz, no donde puedan estar. Tú me preguntas, el estoicismo, el buscar un ideal de mejorar, ya las frases, mejorar, un ideal, es que no hay un ideal, es que no hay un mejorar, es que tú vales como eres, como ser. Y eso que parece tan sencillo es súper mega complejo. Es lo que tú dices, me parece casi una utopía. Pero es diferente porque el lenguaje con el que se usa el estoicismo o con el que se usa la palabra kaizen, ¿no? Del japonés, de mejora continua, ese 1%, todo eso generalmente va por otro camino donde hay más luz. Ahí hay más luz para encontrar las llaves. Y el eneagrama, la integración y todo esto va por otro, si nos damos cuenta. Paradójicamente, te hace mejor, sea lo que sea eso.
Por lo menos te hace menos Pero sufrir. no lo buscas, no estás buscando eso exactamente. De hecho, si te hace menos sufrir contigo, también con tu entorno, ¿no? Cuando tú dejas de juzgar a otra persona porque actúa bajo unos valores o unas creencias que no son afines a lo que tú crees que debería ser, dejas de juzgarlo porque lo comprendes y lo aceptas. Lo Y aceptas, por tanto, te desapegas, te desidentificas, vives, eres. No hay tanta individualidad entre lo que es tú y lo que es el otro, ¿no? Lo que me dicen, el otro día escuchaba a un médico en la hoguera que decía, yo veo a un chico de 15 y veo a mi hijo, a mi paciente de 15 y veo a mi hijo, y veo a una señora de 80, veo a mi madre, y veo a tal, 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 tal. No, porque al final también debería haber una desindividualización, hay una serie de factores. Yo estoy factorizando lo que sería esa iluminación. Muy 5 mío, ¿no? Yo racionalizo e intento traer a tierra estos conceptos que son bastante abstractos, bajo mi prisma. Pero sí, buscaría eso que has dicho, o sea, decir, conseguirías eso. ¿y no crees que también gran parte del sufrimiento está asociado a un código moral que nos enseñan de cómo actuar, de lo que está bien, de lo que está mal desde que nacemos? Lo conecto con el budismo, con la dukkha, con el sufrimiento, sí, con un deseo. En este caso, es todo deseo. En este caso que tú hablas, deseo con conectar con esos valores morales, leyes morales que dice la sociedad. Normalmente el eneagrama, los tipos de personalidad, o los tipos de la Ayurveda, ¿no? Vata, Pitta, Kapha, o me da igual cuál, hay algo que te motiva de forma eterna, de forma, ¿no? Perenne, y es un deseo. Es el apego por un deseo, por la fantasía de ese deseo que tú tienes en la mente. Es lo que te hace sufrir. Entonces, en tu caso dices, por adaptarte a unas leyes, por tu deseo de yo valgo si me adapto, Claro. ¿no? Ese super yo que habla el psicoanálisis. Ya para concluir este pedazo de podcast, me gustaría hacerte una pregunta que me causa mucho interés. Y como estamos aquí en el podcast, me voy a permitir la oportunidad de Claro, por hacerlo. supuesto. Yo personalmente he identificado que tengo un miedo por encima de muchos, que es el miedo a la muerte. Porque tengo, no sé si lo estoy racionalizando o no, pero te voy a decir lo que pienso. Tengo tanto nivel de gratitud con la vida que tengo, tanto nivel de gratitud y me conecta con la emoción, que me causa mucho temor que llegue ese momento o que llegue de forma temprana. De hecho, tanto es así que no puedo ni mirar ni siquiera fotos mías de hace cierto tiempo. ¿De dónde crees que viene esto y por qué me pasa? Bueno, yo voy a dar mi opinión, por supuesto, basada en datos, por cómo funciono yo, ¿no? O bueno, datos, en lo que he leído, para ser exactos, más que datos. Y ayer lo comentábamos, que está muy en boga el tema de la terapia psicodélica y tal, como forma de vencer el miedo a la muerte, en paliativos, ¿no? Y una de las cosas que se estima que se consigue, y de hecho uno esto porque me parece que lo leí en un libro de un autor tan racional como es Marcos Vázquez, por cierto, en Saludablemente, me parece que al final de los capítulos lo mencionaba. Con la terapia psicodélica se consigue una cosa que es esa desidentificación. Vía más, pues, química, podríamos decir. La meditación lo buscaría, pues, por su camino. El eneagrama por el suyo. Y en esa desidentificación de la que hablamos, del ego, en la que evitamos el sufrimiento, lo que te suelen, pues, explicar estas personas que han pasado por esas experiencias, ¿no? Psicodélicas, es que pierdes el miedo a la muerte al desidentificarte con ese individualismo, con ese yo, Mark, que soy esto, esto y aquello, y que estoy en este cuerpo, y que yo soy estos brazos, y estos conocimientos, y estos logros. Al darte cuenta de que formas parte de un todo, sería un poco la teoría, hay como esa pérdida de miedo a perder la individualidad, porque ¿qué es el miedo a la muerte? Es perder miedo a tu individualidad. Y hago un inciso aquí a lo que escuchen, yo tengo un montón de miedo a la muerte, muchísimo, muchísimo. Yo nunca hablo desde, no, yo he superado esto, cero, cero. Yo siempre he hablado, en general en el podcast, de verdad, estoy en el mismo camino, en el mismo punto que absolutamente todo el mundo. Yo soy un teórico, que es lo que yo digo, ¿vale? Yo no estoy ni más adelante ni atrás. Pero buscaría un poco eso, que tú al final pues, estás tan identificado con tu ego como lo estoy yo. Te ves tan individual como soy yo y es ese miedo a esa pérdida de individualidad. Pero eso al mismo tiempo me conecta con el nivel de gratitud que siento por la vida que tengo.
claro, habría que diferenciar entre de dónde proviene, por ejemplo, pues esa gratitud, que por ejemplo eso yo lo veo en muchos estreses emocionales, ¿no? Que lo vivís muy, muy intensamente, ¿no? No os cuesta tanto el conectar con esa emoción tan bonita que tenéis. Por ejemplo, en 5, ¿no? Más hiperracionales, yéndome al extremo de los mentales, no lo ves tanto, o por lo menos no hay un nivel de gratitud emocional. A mí un diario de gratitud veo que me ayuda, pero no igual en ese nivel. Entonces, claro, paradójicamente a veces es que cosas puramente egoicas de nuestro ego es que nos van bien. Es lo que tú dices, es que digo, es que a mí la gratitud por esto me va bien. Y digo, vale, ¿te va bien? Sí, porque ¿no? En ese momento eres plenamente feliz y conectas con eso, qué bonito. También te da miedo y te da apego a tu individualidad, a tu vida, a lo que tú consigues, a lo Apego a que la tú vida. eres. Sí, 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 Hay sí, un apego. sin duda. Porque yo te diría, es que ese nivel de gratitud lo podría tener alguien que no tiene absolutamente nada. Ese nivel de gratitud. O sea, normalmente es verdad que ¿no? Habría que valorar si uno lo tendría si no tuviese nada. Ese nivel de gratitud. Digo, entonces, ese está apegado completamente a tu individualidad, a lo que tú has conseguido. Ese apego te dará el miedo también. Te dará lo positivo y por eso te vas a sentir unido a eso más. Y eso se ve generalmente en, pues cuanto más egoico está una persona, más apegado y tiene miedo a perder lo que consiguió. Ese paraíso que consiguió. Hasta una chica 4 que puede vivir desde la carencia, el sufrimiento y la víctima, que le funciona para conseguir la atención y el cariño en su entorno o no, puede estar apegada a eso. El miedo, eso es, ¿no? Cuando se habla de las 4 o de los trastornos límite de personalidad o de la gente que, ¿no? Más 4 que se boicotea y se autosabotea, ¿por qué se autosabotea si ellos saben perfectamente que quieren mejorar o lo que sea eso? Porque hay algo que les conecta con que es bueno. Es bueno lo que están viviendo, ¿entiendes? Entonces se autosabotean. Digo, vale, pero ese miedo habría que entender por qué te autosaboteas, ¿no? No te puedo decir que no te autosabotees. Es decir, no cambias algo, aunque te genere cierto sufrimiento, porque en el fondo hay algo positivo que le sacas a ese comportamiento. Hay un apego y un miedo a la pérdida, de ese apego, de ese deseo, de eso que tú eres, porque tú vales a través de eso. Esa es tu fantasía y tu delirio, que tú vales a través de eso. Qué bueno. Oye, muchísimas gracias por este ratito de tu tiempo, ha sido increíble. Dejadme vuestros comentarios en la descripción de este vídeo, comentar, hacerme vuestras preguntas y se las haré llegar a Yoar, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos como siempre en el próximo episodio. Hasta pronto.